Hola, vamos hoy a resolver los ejercicios de la prueba de selectividad de matemáticas en el País Vasco en el 2018, la opción A, que tuvo bastante polémica porque decían que tenía bastante dificultad. Bueno, no voy a entrar en la dificultad, yo voy simplemente a resolverla y luego cada uno que juzgue la dificultad de la misma. Bien, vamos a ver el primero. El primero es un es un ejercicio de programación lineal donde el apartado A y el apartado B son clásicos y el apartado C tal vez tenga alguna pequeña dificultad o no sea tan estándar la pregunta, pero vamos a ver cómo se resuelve. Entonces tenemos las siguientes desigualdades, nos las dan formuladas: x más 2y menor o igual que 7, x más y mayor o igual que 3, 2y menos x mayor o igual que 4, y me piden que dibuje el recinto restringido por dichas desigualdades en el plano xy, siempre teniendo en cuenta, aquí lo dice en el enunciado, que x sea mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0, es decir, que me va a quedar restringido al primer cuadrante de un sistema de ejes cartesianos. Comienzo con la primera restricción, que es x más 2y menor o igual que 7. Para ello voy a dibujar la recta x más 2 igual a 7. Aquí la tenemos dibujada. Y la restricción, como es menor o igual que 7, es la zona del plano que queda en la parte inferior de la recta, es decir, es toda la parte inferior de la recta, son todos los puntos que verifican la desigualdad x más 2y menor o igual que 7. Pasamos con x más igual a 3, aquí lo tenemos, y como es mayor o igual que 3, al contrario que el anterior, son todas las zonas, son todos los puntos del plano que queden por encima de la recta verde, intersecadas con las anteriores que quedaban por la zona de la recta roja. Debajo de la recta roja me quedaría la superficie determinada por estas dos líneas, entre esas dos líneas, la roja y la verde, ¿eh? Y como estamos ciñéndonos a x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0, es decir, limitándonos al primer cuadrante, nos quedaría de momento este 1, 2, 3, 4, 5, este es pentágono irregular, por supuesto. Perdón, pentágono no es un cuadrilátero. Cuadrilátero, aquí, punto 1, 2, 3 y 4. Ese cuadrilátero sería la región, pero todavía le tengo que añadir una tercera restricción, que es la 2y menos x mayor o igual que menos 4. Será una recta donde los puntos de la restricción serán los que estén por encima de ella. La recta aquí está dibujada y los puntos que verifica la restricción, como es mayor o igual, son los que están por encima. En consecuencia, ya tengo la región del plano, el recinto que me están pidiendo en el apartado A, y aquí está dibujado, Fijaros que aquí tengo que corto por aquí porque me estoy ciñendo, repito, al primer cuadrante, al ser las condiciones x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0, dos restricciones más. Bien, a continuación me piden que encuentre el máximo de la función 2x más 3y en dicho recinto. Bien, para ello lo que voy a hallar son los puntos, los vértices del recinto. Son A, les denomino A, B, C, D y E. Bien, A es la intersección de la recta, aquí verde, por eso los coloreo para distinguirlos, la recta x más igual a 3 con el eje de las is x igual a 0. Bien, es un sistema muy obvio y donde obtengo el punto 0,3. El punto A es el 0,3. De la misma manera, B, que es la intersección de x más 2 igual a 7 con el eje de las is, también obtengo el punto 0,7 medios. El punto C es la intersección de la recta morada con la recta roja, es decir, x más 2 igual a 7, 2y menos x igual a menos 4. Resolviendo este sistema, también un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas muy sencillo, me queda 22 cuartos, es decir, 5 y pico, y 3 cuartos. Aquí efectivamente vemos como C me cae en 5, casi 5 aproximadamente, y 3 cuartos 0,75 aproximadamente por aquí, son las coordenadas de C. D es el punto intersección de la recta morada con el eje de las x, que es igual a 0, haciendo la
el resolviendo el sistema es el punto 4,0 y por último E, análogamente haciéndolo, es el punto 3,0. Bien, yo sé que la solución al apartado B es uno de los vértices donde precisamente el 2x más 3y, que es la función que quiero optimizar, me dé el máximo valor. Para ello calculo, bueno, esto es la resolución gráfica, sería la resolución gráfica. La resolución gráfica es dibujar la recta 2x más 3y igual a 0, aquí la tenemos dibujada, la recta pasa por 0, 0, y trazar paralelas pasando por los vértices de la región, del recinto de las desigualdades. Y al trazar paralelas, que son estas líneas que están marcadas en discontinuo, fijaros que la que alcanza el valor más alto, la que está por encima, es la que pasa por el punto C. Pues bien, todas las paralelas las demás están por debajo, aquí la más alta es la que pasa por el punto C. Pues bien, C va a ser la solución del problema. Este sería una resolución gráfica, es decir, que se alcanzaría el máximo en el punto C. Si no lo hacemos gráficamente, claro, la resolución gráfica me obliga a un dibujo muy detallado y muy preciso. En el caso de que el dibujo no sea tan detallado y preciso como ocurre aquí, lo tendríamos que hacer de forma analítica. ¿Y cómo? Pues muy sencillo, sustituyendo la función f en los puntos que he calculado anteriormente en el ABCDE y ver cuál es el que obtiene el valor superior. Entonces, f de a, que sería 0,3, sería 2 por 0 más 3 por 3, 9. La imagen en el punto B, como el punto B es el 0,7 medios, 2 por 0 más 3 por 7 medios, que es 21 medio. Y así lo hago con C, lo hago con D y lo hago con E. Y observamos que el valor más alto es precisamente el que corresponde al punto C, que ya veíamos antes que gráficamente ese era el resultado que estábamos buscando, y aparte aquí también obtengo el valor máximo, que es 13,25 en el punto C. Bien, entonces ya tenemos resuelto el apartado B. Como podéis ver, en principio son dos preguntas clásicas. Aquí el apartado más problemático, entre comillas, que tampoco lo es tanto, es el apartado C, porque el apartado C me piden que encuentre el máximo de la función, pero cuando x e y sean números enteros de la región restringida del espacio de soluciones. Pues bien, vamos allá. Aquí tenemos de nuevo el recinto determinado por las restricciones del problema y los puntos x e y cuyas coordenadas son enteros son los que aparecen aquí dibujados en azul, añadiéndole el a, el e y el d, que eran el 3,0, el 4,0 y el 0,3. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues aquí lo hago gráficamente, estoy viéndolo gráficamente, viendo que son puntos que me coinciden precisamente en los puntos de intersección de las cuadrículas que determinan las unidades del sistema de referencia. Pues la solución está en uno de ellos. ¿Dónde se hace máxima la expresión? Pues lo mismo que hice antes gráficamente. Dibujo la función 2x más 3y y trazo paralelas a dicha recta por todos esos puntos. Y observamos que la más alta de esas rectas, es decir, la que tiene más valor, que está por encima de todas las demás, es la que pasa por el punto M. Entonces el punto M va a ser la solución. Podemos también argumentar lo siguiente, si no lo queremos hacer gráficamente, podemos argumentar que todos los puntos que están en la región factible, el valor de la abscisa está comprendido entre 0 y 22 cuartos. Es decir, entre 0, aquí lo tenemos, el 0, y la derecha sería 22 cuartos, que era la abscisa de C. Y la I entre 0 y la ordenada de B, que era 7 medios. Como yo con lo que me quiero quedar son con los números enteros, pues entonces x toma valores de 0 a 5 y y toma valores de 0 a 3. Pero de estos, los puntos que están dentro de la región factible, es decir, que cumplen las desigualdades, son los que aparecen aquí. Y lo único que tengo que hacer es sustituir
estos puntos en la expresión 2x más 3y y ver cuál es el más alto de todos. Entonces aquí tengo una tabla, he hecho una tabla donde pongo el valor de x, el valor de y, el punto 0,3, por ejemplo, el primer punto, el 0,3, que lo tenemos aquí, el 0,3. El 0,3 es un punto de la región factible y al sustituir 2x más y me da 9. El 1,2 lo mismo, al sustituir me da 8 y así sucesivamente. Observamos que el punto que me da, que obtiene un valor más alto es el 5,1, que es el punto C. Bien, pues así resolveríamos el apartado C. Con lo cual hemos acabado el ejercicio número 1. Vamos al siguiente. Que dice así. Este es el más difícil de todos para los estudiantes. Dice, un inversor conoce el valor que tendrán las acciones de una empresa a lo largo del año. La función f de t, aquí la tenemos, expresa dicho valor, el valor de la acción, en euros, donde el tiempo t está medido en meses, es decir, desde 0 hasta 12, esto es durante un año. Si inicialmente disponemos de 3.000 euros y durante el año puedes realizar como máximo 2 opciones de compra y 2 de venta, apartado A, utilizando el análisis de los máximos y mínimos de la función, deducir en qué instantes debe realizar el inversor cada compra y cada venta para que al final de año disponga del máximo dinero. Bueno, vamos a razonar esto. Esto es si tenemos, cuando tenemos unas compras y ventas de acciones, lógicamente el momento idóneo para comprarlas es cuando la acción está muy barata, es decir, cuando alcanza el valor más bajo. Ese sería el momento óptimo para comprarla. Y por el contrario, el valor óptimo el momento óptimo para venderlo sería cuando vendemos aquellas acciones que poseemos y su valor alcanza un valor máximo, porque así de esa manera tendremos un alto beneficio. Bien, pues en el ejercicio, si yo dispongo de 3.000 euros, lo primero que tengo que hacer es realizar una primera compra. Para ello, antes de nada, antes de ver qué compras y qué ventas tengo que hacer, lo que voy a estudiar son los máximos y los mínimos de la función para ver en qué momento la acción tiene un valor máximo y tiene un valor mínimo. Bien, para hallar los máximos y mínimos de esta función definida en el intervalo 0,12, voy a hacer la derivada, igualarla a 0 y resolver esa ecuación. Resulta que las soluciones son 2 y 8. Bien, a los 2 meses y a los 8 meses ahí va a ocurrir algo. Puede ser valores máximos de la acción, valores mínimos o ninguno de los dos. Tengo que recurrir al criterio de la segunda derivada para ver si se trata de un máximo o un mínimo. Bien, hacemos la segunda derivada y la sustituyo en 2. La segunda derivada de esta función es 2t menos 10, que sustituido en 2 obtiene el valor menos 6. ¿Es un valor negativo? Bien, si el valor es negativo, ahora voy a obtener un máximo por el criterio de la segunda derivada. Ahora hago lo mismo en 8. La segunda derivada en 8 es 4 positivo. Bien, pues ahí ya lo que puedo concluir es que en t igual a 2 hay un máximo relativo y en t igual a 8 hay un mínimo relativo. Por lo tanto, ya voy a saber que cuando t sea igual a 2 tengo que vender y cuando t es igual a 8 tengo que comprar. Pero hay otra cuestión más, que es la siguiente. ¿Puede haber un máximo absoluto o un mínimo absoluto? Sí, en aquellas funciones cuyo dominio útil es un intervalo cerrado, como por ejemplo aquí, del 0 al 12, tengo que ver qué ocurre en los extremos, qué ocurre en 0 y qué ocurre en 12, porque puede ocurrir que en 0 y en 12 haya un máximos o mínimos absolutos. Entonces, en 0, la imagen del 0 es 30. Como el máximo absoluto es 44 el máximo relativo es 44,6, 30 no lo puedo considerar un máximo absoluto porque no está por encima del máximo obtenido aquí. Y la imagen del 12 es 78. Sin embargo, sí, el 12 es un máximo absoluto porque supera, además con creces, el valor del máximo relativo aquí, que es 44,66. Entonces, en t igual a 12 hay un máximo absoluto. Esto quiere decir que también en t igual a 12 voy a tener que vender porque la acción está valiendo 78 euros. A diferencia de lo que vale al principio en t igual a 0, que vale 30. Bien,
Entonces la conclusión, el apartado A me está diciendo ya cómo tengo que hacer las compras y las ventas en función de los máximos y los mínimos que tengo. La primera compra, evidentemente, la tengo que hacer en T igual a cero, es decir, yo tengo 3.000 euros y tengo que comprar las acciones para luego poder especular con ellas. Entonces, primera compra en T igual a cero, esto no es incuestionable. Aquí ya no es porque haya un máximo mínimo, sino porque tengo que empezar a comprar acciones en algún momento. Y el momento adecuado es en el momento de la salida de la acción, en T igual a cero. Eso sería la primera compra. Y en T igual a 8 tengo que comprar también, porque en T igual a 8 hay un mínimo, es decir, la acción está muy barata y ahí me compensa comprar. ¿Dónde tengo que vender? Tengo que vender en T igual a 2, que es cuando la acción baja de valor, tiene un mínimo, y en T igual a, perdón, al revés, cuando T alcanza un valor muy alto, ahí es donde vendo, y en T igual a 12, que también vuelve a alcanzar un valor muy alto, que es donde estaba el máximo absoluto. Entonces ahí ya tengo las dos compras y las dos ventas. Esto es lo que me pide el apartado A. Ahora, el apartado B me dice qué beneficio obtendré realizando esas compras y esas ventas. Bueno, para ello voy a ver el proceso que tengo que realizar. Bueno, aquí está dibujada la función. La función no me pide, el ejercicio no me pide dibujar la función, pero bueno, la tengo aquí al margen para que veáis efectivamente cómo tiene un máximo en T igual a 2, un mínimo en T igual a 8 y alcanza un valor muy alto en T igual a 12 en el extremo de la derecha. Bueno, entonces, primera compra en T igual a 0. Como tengo 3.000 euros, sé que la acción me cuesta 30 euros, porque en el momento T igual a 0, al sustituir por T0, me da 30, que es el valor de la acción. Como tenía 3.000 y la acción cuesta 30, y repito, pues 3.000 entre 30, puedo comprar 100 acciones. Entonces, en el instante T igual a 0, me hago con 100 acciones. Ahora resulta que en T igual a 2, la acción alcanza un valor máximo y ahí es donde voy a hacer la primera venta. La acción alcanza un valor máximo, voy a vender mis acciones para obtener un beneficio. En T igual a 2, las 100 acciones que yo tenía, ahora a 44,66. ¿De dónde es este 44,66? Pues es la imagen del 2, es f de 2. F de 2 sustituye una función, es el valor de la acción en ese instante. Y el resultado es 44,6. Si vendo 100 acciones a 44,6, lo que voy a obtener son 4.466,66 euros. Ahora ese es el dinero del que dispongo. Resulta que ahora la acción comienza a bajar. Bien, yo me mantengo ahí hasta que el precio sea mínimo. Y es donde voy a hacer mi segunda compra. La segunda compra es en T igual a 8, que es donde el precio alcanza su valor mínimo. ¿Qué precio alcanza en T igual a 8? En T igual a 8 es f de 8, que es 8,66. Este 8,66 es el valor de la acción en ese instante. Como tengo 4.466,66 euros, cada acción hasta 8,66 voy a comprar, invirtiendo todo el dinero, porque eso me lo exige la nota que hay aquí en el enunciado. Tengas en cuenta que el inversor en cada operación utilizará todo su dinero o todas sus acciones. Invierto todo el dinero que tengo de esa manera, que son 4.466,66, y voy a obtener pues 4.466 dividido entre 8,66, obtengo 515,78 acciones. Bien, aquí hay una cuestión, que es que las acciones son un número entero o no. Bueno, aquí podría poner 516 o quedarme con 515 como aproximación. Yo, por un problema por una cuestión de exactitud, voy a dejarlo con la parte decimal. Eso tampoco, creo que a efectos de la solución final del problema, tampoco tendría mayor importancia. Claro, una fracción de acción, ¿tiene su valor una fracción de acción? Pues la verdad, podría, no lo sé. En principio lo voy a dejar con la parte decimal. Bien, pues entonces en el momento T igual a 8, tengo en ese instante 515,78 acciones. Ahí me quedo con las acciones y espero a que tenga un valor alto. ¿Dónde tiene un valor alto? Pues fijaros, en T igual a 12 alcanzan su máximo valor. ¿Qué valor alcanzan en T igual a 12? Pues ahora miraréis, será f de 12. Pero ahí tengo que vender esas acciones, que es para obtener el dinero finalmente. Y entonces ya tengo la segunda venta. En T igual a 12 vendo 512,78. ¿A qué precio cada acción? La acción está en ese momento a 78 euros, que es la imagen del 12 mediante la función. Si vendo 515 acciones a 78 euros,
vendo 500, obtengo 40.230,84 euros. Fijaros el beneficio tremendo que he obtenido partiendo de los 3.000 euros iniciales. Al cabo del año lo que tengo. Entonces el beneficio que me dice, ¿cuál es el beneficio máximo que podrá obtener? Bueno, pues el beneficio serán los 40.000 que he obtenido al final, menos los 3.000 de los que he partido. Entonces será un beneficio de 37.330 euros. Bueno, ¿es difícil este ejercicio? Bueno, pues tiene su pequeño grado de dificultad porque hay que interpretar muy bien el concepto de acción, cuándo hay que comprar, cuándo hay que vender. Entonces, pero bueno, está dentro del temario de ciencias sociales, con lo cual, bueno, discutirlo sí, su complejidad evidentemente es cierta, pero difícilmente impugnable, ¿eh? Bien, el siguiente ejercicio es un ejercicio de probabilidad. Este sí es muy sencillo, no tiene ninguna dificultad y vamos a tratarlo, voy a resolveroslo de dos formas. Bueno, voy a leerlo. Un banco diseña diversos tipos de préstamos para empresas y particulares. Ya tengo dos condiciones. Empresas, trabaja el banco préstamos para empresas, préstamos particulares. Y dentro de estos, pues, bueno, a los particulares, que son los últimos, les fueron concedidos el 60% del total. Esto quiere decir que a las empresas le han concedido el 40%, evidentemente. Pasado un tiempo, el banco no recuperó el 6% de los créditos a empresas. Es decir, que el 6% de los créditos no fueron devueltos, con lo cual esas empresas serían morosas. Y el 20% de los particulares, serían morosos el 20% de los particulares. Bien, entonces aquí ya me hacen las preguntas. Si se selecciona un crédito al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea moroso? Entre los créditos que son morosos, ¿qué probabilidad corresponde a empresas? Bueno, pues esto se hace muy fácilmente por una tabla de doble entrada. La tabla es esta. Tomamos en las columnas la primera columna el suceso crédito empresa, P el suceso crédito particular, y en las dos filas el suceso M, lo que me indica son los morosos, y M asterisco, el contrario de M, o no moroso. Parto de 100 préstamos, que son los totales. Aquí tengo los 100, ahora voy completando la tabla. Partimos de los 100. Una vez que parto de los 100, como me dice que el 60% fueron concedidos a los particulares, evidentemente de esos 100, 60 van al total de los particulares, que aquí está. Los 40 restantes van a las empresas. Bien, entonces ya tendría 100, 60, vamos a quitar esto de aquí, 100, 60 y 40. Ahora me dice que pasado un tiempo el banco no recuperó el 6% de los créditos a empresas, es decir, de los 40 créditos a empresas son morosos el 6%. El 6% de 40 son 2,4. Aquí volvemos a tener un problema con las fracciones. En principio, claro, si pensamos en el contexto del ejercicio, 2,4 empresas no tiene mucho sentido, pero a efectos de probabilidad esto no nos va a influir en el resultado final del ejercicio, con lo cual podemos dejar el 2,4. Si quisiéramos trabajar con números enteros, pues podríamos hacer algo tan sencillo como en vez de trabajar sobre 100, trabajar sobre 1000. Y sería añadir un 0 aquí, 400, 600, y lo que sea coma, pues desaparece, ¿no? Sería 856, 144, bueno, etcétera. Para no complicarnos la vida, trabajar sobre 100 y dejar los decimales sin ningún problema. Bien, pues lo que os decía, el 6% de los 40, 2,4. Y el 20% de los particulares, es decir, el 20% de los 60, también son morosos, 12. Entonces los 12 aparecerán aquí. Al tener 2,4 y 12, puedo completar ya la tabla para que la suma de 2,4 con lo que tenga, con la expresión que tenga que poner aquí me dé 40, es decir, serían 37,6, y aquí lo mismo, para que me dé 60 tiene que ser 48. Una vez que tengo esta tabla completa, hago los totales a la derecha y compruebo que la columna de totales me suma 100 y la fila de totales me suma 100 para que no me haya equivocado. Bien, una vez que tengo esta tabla, ahora ya me pueden preguntar lo que les dé la gana, porque las soluciones son muy evidentes. Fijaros, el apartado A. Si se selecciona un crédito al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea moroso? Vamos a aplicar la regla de Laplace. Es decir, morosos, ¿cuántos morosos, casos favorables? ¿Cuántos morosos tengo? 14,4. ¿Cuántos casos posibles? Es decir, ¿cuántos créditos tengo? 100. Conclusión.
la probabilidad de que sea moroso es casos favorables 14,4 partido por 100. 0,144. Ya tengo el apartado A sin ningún tipo de formulación ni nada parecido. Y vamos con el apartado B. Entre los créditos que son morosos, ¿qué probabilidad corresponde a empresas? Aquí hay una probabilidad condicionada, porque me están pidiendo la probabilidad de un suceso, pero con una información previa, que el crédito que he elegido sé que es moroso. Entonces me están pidiendo la probabilidad de que sea un crédito de empresa condicionado a que sea moroso. En las probabilidades condicionadas, recordar que el espacio muestral es el conjunto de la condición, es decir, en este caso los morosos. Los morosos son 14,4 todos. Pues ese serían los casos posibles ahora. Y los favorables son los de la empresa de esos morosos, que serían 2,4. Por tanto, serían casos favorables 2,4 partido por los casos posibles, que ahora, como es una condicionada, sería 14,4. Bien, 24 entre 144, un sexto. Pues ese sería el resultado. Hay otra forma de hacer este ejercicio. ¿Cuál? Pues se puede hacer por tabla, perdón, por tabla. Por tabla es este método, se puede hacer por un árbol, de la siguiente manera. Aquí tengo el enunciado. El árbol sería este. Crédito a empresa, crédito a particular. Crédito a empresa, probabilidad 0,4, a particular 0,6. Recordar que en el árbol siempre las ramas del mismo nivel tienen que sumar 1. Dentro de empresas morosos, el 6%, 0 probabilidad, aquí 0,06. Aquí ya escribo directamente la probabilidad porque estoy partiendo de que el crédito es una empresa, entonces los morosos son el 0,06. Aquí el 0,94 para que me sume 1. Y en particular es 0,2. El apartado A, que me piden la probabilidad de que sea moroso, pues la probabilidad de que sea moroso es de que sea moroso de empresa o que sea moroso de particular. Es decir, sería 0,4 por 0,06 más 0,6 por 0,2. Aquí lo tengo, la probabilidad de P y la probabilidad de 0,4, las probabilidades condicionadas y la probabilidad de que sea moroso. Esto son las recogidas de datos, no hace falta que lo escriba si ya tengo dibujado el árbol, ¿no? Aquí la probabilidad de M entonces es 0,4 por 0,06 más 0,6 por 0,2. Esto se puede también formular con el teorema de la probabilidad total, pero bueno, yo trato de escapar un poco de las fórmulas, ¿no? Y luego me dice el apartado B, entre los créditos que son morosos, ¿qué probabilidad corresponde a empresas? Es una probabilidad condicionada. La probabilidad E condicionada a M, recordar que es la probabilidad de la intersección, es decir, de que sea de empresa y moroso, partido por la probabilidad de que sea moroso. Probabilidad de empresa y moroso es 0,4 por 0,06. Y la probabilidad de M la acabo de calcular en el apartado A. Simplemente hacer esta operación que me queda un sexto. Otra forma de hacerlo, esto también se puede hacer por el teorema de Bayes, pero repito, yo escapo un poco de la fórmula que lo quiere hacer. Este es un problema de Bayes y este es por el teorema de la probabilidad total. Bueno, como veis es bastante sencillo este ejercicio. Y ahora vamos con el último, que también es un clásico. No tiene tampoco ninguna dificultad, hay que dominar bien la parte de estadística de inferencia. Y tenemos lo siguiente: en un gabinete médico se realiza una prueba de reacción a señales luminosas para medir los reflejos de los pacientes. Los resultados en milisegundos se ajustan a una distribución normal nu sigma, que es la desviación típica, sigma, nu es la media, donde la desviación típica es 300 milisegundos, a partir de una muestra aleatoria simple. Eso tiene un intervalo de confianza cuyos extremos son estos, 7,40 y 8,20, para la media de la población U, con nivel de confianza 95%. Se pide la media muestral y el tamaño de la muestra elegida. Bueno, el apartado es muy sencillo. La media muestral, si me dan el intervalo de confianza, siempre es el centro del intervalo, el punto medio, y el punto medio es la suma de los extremos partido por 2. Sencillamente tengo 7,40 más 8,20 partido por 2, o la media aritmética, como queráis expresarlo. Sería 780 milisegundos. Ya tengo la media muestral. Para el tamaño de la muestra, esto ya no es tan directo. El tamaño de la muestra se hace de la siguiente manera.
Vamos a calcular primeramente el radio del intervalo de confianza. Y el radio es el error máximo cometido, lógicamente, que yo estoy el error máximo cometido al dar este intervalo, al estimar la media. Bien, el radio es la diferencia partido por 2. Ahora, en vez de ser la suma, es la diferencia. Entonces, la diferencia son 40 milisegundos. Ese es el radio. Lo que hay que saber es que cuando hacemos un intervalo de confianza para la media conocida a la desviación típica, el radio del intervalo viene determinada por esta expresión que tengo aquí a la izquierda, que es z alfa medios por sigma partido por raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra que aquí me están pidiendo. Bueno, pues esta expresión tiene que ser igual a 40. Aquí tengo que averiguar n y tengo que averiguar z alfa medios, y esto hay que trabajarlo con la distribución normal. Z, recordar que es la variable normal tipificada estándar, y alfa medios es el valor de probabilidad que queda a la derecha de ese punto. Como el nivel de confianza es del 95%, el nivel de confianza viene determinada por 1 menos alfa. 1 menos alfa es 0,95, es este valor. Y de aquí voy a despejar alfa, que es 0,05, alfa partido por 2, que es 0,025. Como este es el valor del eje de las x, donde la probabilidad es alfa partido por medias a la derecha, entonces a la izquierda es 1 menos alfa medios, la probabilidad es 0,975. Y z alfa partido por 2 es el valor que en la tabla de la normal me obtiene como valor de probabilidad acumulada 0,975. Pues si voy a la tabla de la normal con estos dos valores, con el 0,975, obtengo que z alfa partido por 2 se corresponde con se corresponde a 1,96. Bueno, pues una vez que tengo alfa 2, 1,96, nada, me voy aquí a esta expresión, lo sustituyo por 1,96, hago las operaciones, el 40 raíz de n pasa multiplicando, y la 588 entre 40 y elevo al cuadrado, y se me va la raíz y ya tengo que n son 216. Bien, ese es el tamaño de la muestra elegida. Bien, aquí fijaros que el problema es muy sencillo, pero claro, hay que saber esta formulilla y saber trabajar con las tablas de la distribución normal, ¿eh? Y luego vamos con el apartado B. El apartado B lo que me dice es el error que cometo, es decir, el radio del intervalo, en otras palabras, cuando calculo un intervalo de confianza, pero ahora para un nivel de confianza del 86% y una muestra de tamaño 64. Es una muestra muy pequeña. El error que voy a cometer, si aquí ha sido 40, pues a un 86% de confianza tiene que ser mayor, ¿eh? A ver qué me da. Bien, 1 menos alfa es 0,86 ahora. Procediendo como hice antes, calculo alfa partido por 2, y por último 1 menos alfa partido por 2. Ya hago me salto un par de operaciones para ir directamente al valor 1 menos alfa partido por 2 para obtener el z alfa partido por 2, ¿eh? Me da 0,93, miro qué valor de z alfa partido por 2 me da en la tabla de la normal probabilidad acumulada 0,93, y veo que es 1,48. Bien, una vez que ya tengo el 1,48, el radio del intervalo de confianza con el que tendría que trabajar sería 1,48 por la desviación típica 300 partido por la raíz del tamaño de la muestra, que ahora es 64. Bueno, esta operación me da 55,5 milisegundos, que era lo esperado, ¿no? Más de 40, bastante más de 40. Entonces el error cometido es mucho más amplio. El error que cometo va a ser un error inferior a 55,5 o un error como máximo de 55,5 milisegundos. Muy bien, pues este es todo el examen explicado, y a ver si consigo la opción B para poder resolverosla también. Hasta el próximo vídeo.